Autografía de un yogui, capítulo 9, el bienaventurado devoto y su romance cósmico, que estamos grabando también desde Goa, nuevamente. Siéntese, por favor, joven señor. Estoy hablando con mi Madre Divina. Silenciosamente y con cierto temor reverencial, había entrado yo en la habitación. La angélica presencia del maestro Mahasaya realmente me deslumbró. Con su blanca y sedosa barba y sus brillantes ojos, parecía la encarnación de la pureza. La elevación de su mentón y la posición entrelazada de las manos me hicieron comprender que mi visita, la primera, le había interrumpido en medio de sus devociones. Sus sencillas palabras de saludo produjeron en mi ser un violento efecto que jamás había experimentado antes. Pensaba que la amargura de la separación que siguió a la muerte de mi madre me había hecho probar la mayor angustia imaginable. Ahora, tener conciencia de la separación de mi Madre Divina era para mí una agonía, una indescriptible tortura del espíritu. Sollozando, me dejé caer al suelo. «Cálmese usted, joven señor». El santo manifestó una conmovida simpatía. Abandonado en un mar de desolación, me eché a sus pies como la única balsa de salvación. Santo Señor, su intercesión, pregúntele a la Madre Divina si a sus ojos soy digno de ella. La sagrada promesa de la intercesión no se concede fácilmente, y el maestro guardaba un silencio obligado. Sin el menor asomo de duda, estaba yo convencido de que el maestro Mahasaya conversaba íntimamente con la Madre Universal. Constituía para mí una profunda humillación el darme cuenta que mis ojos estaban ciegos a ella. Aun cuando en aquel preciso instante era perceptible a la impecable mirada del santo. Atrevidamente me abracé a sus pies, sordo a sus suaves reconvenciones, e insistí una y otra vez por la gracia de su intervención. Le comunicaré a la Madre amada tu petición. La capitulación del maestro vino acompañada de una lenta sonrisa compasiva. ¿Qué poder había en esas cuantas palabras que mi ser se sintió liberado de su tormentoso exilio? Señor, recuerde su promesa. Pronto regresaré para conocer el mensaje de ella. Un gozo anticipado sonó en mi voz, que solo unos momentos antes sollozaba de tristeza. Al descender por la larga escalera me sentí abrumado por los recuerdos. Esta casa, situada en el número 50 de la calle Amherst, en Calcuta, que ahora era la residencia del maestro Mahasaya, había sido el hogar de mi familia, en donde había ocurrido la muerte de mi madre. Aquí mi corazón humano se había hecho pedazos por la madre desaparecida. Y ahora, en este día, mi espíritu se sentía como si hubiera sido crucificado por la ausencia de la Madre Divina. Santas paredes, testigos silenciosos de mis más profundos sufrimientos y de mi curación final. Regresé a casa con paso impaciente. Busqué el retiro de mi desván y permanecí allí en meditación hasta las 10. De pronto, la oscuridad de la tibia noche india fue iluminada con una maravillosa visión. Rodeada de un halo de esplendor, la Madre Divina se hallaba ante mí. Su rostro, que sonreía tiernamente, era la personificación de la belleza misma. Siempre te he amado, siempre te amaré. Mientras la música celestial de su voz sonaba aún en el aire, ella desapareció. A una hora muy temprana de la mañana siguiente, cuando apenas se había elevado el sol, me apresuré a hacer mi segunda visita al maestro Mahasaya. A grandes zancadas subí las escaleras de las casas en punzantes recuerdos y llegué al 3er piso, donde estaba su habitación. La perilla de la puerta cerrada estaba envuelta en un trapo, indicando, según creí yo, que el maestro no deseaba ser molestado. Mientras permanecía vacilante enfrente de la puerta, ésta se abrió
y el maestro me tendió bondadosamente su mano de bienvenida. Yo me arrodillé a sus santos pies y con ánimo juguetón disimulé tras una máscara de solemnidad las radiaciones de gozo divino que ocultaban mi interior. Señor, he venido demasiado temprano, lo confieso, para enterarme de su mensaje. ¿Ha dicho algo la Divina Madre acerca de mí? Travieso muchachito. No hizo ninguna otra observación. Aparentemente, mi pretendida gravedad no le había impresionado. ¿Por qué tan misterioso? ¿Por qué tan evasivo? ¿Es que los santos nunca hablan claramente? Tal vez me hallaba algo exaltado. ¿Quieres ponerme a prueba? Sus tranquilos ojos estaban llenos de comprensión. ¿Puedo yo agregar esta mañana una palabra más a las seguridades que recibiste anoche a las 10 de la hermosa Madre Divina? El maestro Mahasaya tenía completo gobierno sobre las compuertas de mi alma. Una vez más me arrojé a sus pies, pero en esta ocasión mis lágrimas fueron de bienaventuranza y no de dolor insoportable. ¿Crees que tu devoción no había logrado conmover la misericordia infinita? La maternidad de Dios que tú has adorado en ambas formas, tanto divina como humana, no podía dejar de responder a tu desamparado llanto. ¿Quién era este sencillo santo que ante su más leve súplica el Espíritu Universal respondía con dulce y apacible aquiescencia? Su papel en el mundo era humilde, propio del hombre más humilde que jamás conocí. En esta casa de la calle de Amherst, el maestro Mahasaya dirigía una escuela de segunda enseñanza para niños. Nunca salían de sus labios palabras de castigo. Ningún reglamento o férula mantenía la disciplina de sus discípulos. Matemáticas verdaderamente superiores eran enseñadas en esta modesta aula y una química de amor jamás usada en ningún libro de texto. Él derramó su sabiduría más mediante el contacto espiritual que por rígidos preceptos. Colmado de una pasión pura por la Madre Divina, el santo, a semejanza de un niño, no requería las convencionales formas externas de respeto. Yo no soy tu gurú. Él vendrá más tarde, me dijo. Bajo su guía, tu experiencia de Dios en términos de amor y devoción será traducida en términos de insondable sabiduría. Todos los días, ya muy avanzada la tarde, me dirigía a la calle de Amherst. Buscaba la copa divina del maestro Mahasaya, tan colmada que sus gotas inundaban diariamente todo mi ser. Nunca antes había yo reverenciado con tal vehemencia. Ahora consideraba un enorme privilegio el solo hollar el suelo santificado por los pasos del maestro Mahasaya. Señor, le ruego usar esta guirnalda de flores de champak que he confeccionado especialmente para usted. Llegué una tarde llevando conmigo mi cadena de flores, pero él se alejó tímidamente, rehusando repetidamente este honor. Comprendiendo que yo me sentía dolido, consintió finalmente sonriendo. Ya que ambos somos devotos de la Madre Divina, puedes colocar esa guirnalda en este templo corporal como una ofrenda para ella, que mora dentro de él. Su vasta naturaleza carecía de espacio para alojar la más insignificante consideración egoísta. Vayamos mañana al templo de Kali en Dakshineswar, por siempre santificado por mi gurú. El maestro Mahasaya era discípulo del maestro crístico Sri Ramakrishna Paramahansa. A la mañana siguiente realizamos en bote el viaje de poco más de 6 kilómetros por el río Ganges. Entramos en el templo de Kali, de 9 cúpulas, en donde las figuras de la Madre Divina y Shiva descansaban sobre una bruñida flor de loto, de plata, con sus 1000 pétalos meticulosamente cincelados.
El maestro Mahasaya resplandecía, lleno de encanto, y se hallaba inmerso en su inextinguible romance con la amada. A medida que él cantaba el divino nombre, mi arrobado corazón, como el loto, parecía rasgarse en 1000 pedazos. Más tarde, paseamos por los sagrados recintos y nos detuvimos bajo una arboleda de tamariscos. El maná característico que exudaba este árbol era simbólicamente el alimento celestial que el maestro Mahasaya me estaba suministrando. Sus invocaciones divinas continuaban. Yo me senté rígidamente inmóvil sobre la hierba, en medio de la alfombra color rosa de las flores de tamarisco. Temporalmente, ausente del cuerpo, me elevé a una región celestial. Este fue el primero de muchos peregrinajes a Dakshineswar con el preceptor sagrado. De él aprendí la dulzura de Dios en su aspecto de madre o divina misericordia. El santo, como un niño, no sentía la misma inclinación hacia el aspecto de padre o justicia divina. El juicio severo, exacto y matemático era ajeno a su suave y apacible naturaleza. Él puede servir como el prototipo de los ángeles celestiales sobre la tierra, pensaba yo, regocijado mientras le observaba cierto día en sus oraciones. Sin el más leve asomo de crítica o censura, medía el mundo con sus ojos, que desde hacía mucho tiempo estaban familiarizados con la prístina pureza. Su cuerpo, mente, palabra y acciones se hallaban sin esfuerzo alguno armonizados con la sencillez de su alma. Rehuyendo toda aserción personal, el santo solía terminar cualquiera de sus sabios consejos con este invariable tributo. Mi maestro me lo dijo. Era tan profunda su identificación con Sri Ramakrishna que el maestro Mahasaya ya no consideraba sus pensamientos como propios. Tomados de la mano, el santo y yo caminamos una noche por la acera de su escuela. Mi gozo fue empañado por la llegada inesperada de un conocido pretencioso que nos abrumó con una larga disertación. «Veo que esta persona no te agrada», me susurró el santo, sin que lo oyera aquel egoísta embelesado en su propio monólogo. «Ya se lo he dicho a la Madre Divina, y ella se da cuenta de nuestra situación. Tan pronto como traspasemos aquella casa roja, ella le recordará a este individuo un asunto de más urgencia para él». Mis ojos quedaron clavados en el lugar de nuestra salvación. Al llegar al zaguán rojo, el individuo, de modo inexplicable, se dio la vuelta y partió sin siquiera haber terminado su disertación ni decirnos adiós. Y el malestar anterior fue recompensado con la paz. Otro día me encontraba yo caminando solo cerca de la estación del ferrocarril de Howrah. Me detuve por un instante ante un templo, criticando silenciosamente a un pequeño grupo de hombres que, con tambores y címbalos, recitaban frenéticamente un canto. ¿En qué forma tan poco devota usan el divino nombre del Señor en una repetición mecánica?, pensé yo. Mi mirada fue sorprendida por la aparición del maestro Mahasaya, que se me acercaba rápidamente. «Señor, ¿cómo ha venido aquí?». El santo, haciendo caso omiso de mi pregunta, respondió a mi pensamiento. «¿No es cierto, jovencito, que el nombre del amado suena siempre dulce en todos los labios, ya se trate de gente ignorante o sabia?» Pasó su brazo a mi alrededor cariñosamente. Yo me sentía transportado en su alfombra mágica hacia la misericordiosa presencia. ¿Te gustaría ver algunos bioscopios? Esta pregunta hecha cierta tarde por el maestro Mahasaya, quien llevaba una vida recluida, era un tanto desconcertante para mí. Bioscopio era la expresión usada en aquel entonces en la India para designar las películas cinematográficas.
Yo accedí con gusto, ya que el estar con él, en cualquier circunstancia, era un placer para mí. Un rápido paseo nos condujo hasta los jardines frente a la Universidad de Calcuta. Mi acompañante me indicó una banca cercana a un goldigi o estanque. Sentémonos aquí por unos instantes. Mi maestro siempre me pedía que meditara donde quiera que viese una extensión de agua. Aquí, su placidez nos recuerda la inmensa serenidad de Dios. Así como todas las cosas pueden reflejarse en el agua, así todo el universo se refleja en el lago de la mente cósmica, como decía con frecuencia mi Gurudeva. Pronto entramos en una de las salas de la universidad en la que se estaba dando una conferencia, que resultó aburridísima. No obstante, estar ilustrada con la proyección de diapositivas que carecían también de interés. ¿Así que esta era la clase de bioscopio que el maestro quiere que yo vea?, pensaba yo impaciente. Sin embargo, no quería herir al santo manifestando aburrimiento en mi rostro. Pero luego, él se inclinó hacia mí y me dijo confidencialmente: «Ya veo, joven señor, que no te gusta este bioscopio. Se lo he mencionado a la Madre Divina. Ella está completamente de acuerdo con nosotros dos y me dice que la luz eléctrica se apagará pronto y que no volverá a encenderse hasta que hayamos tenido la oportunidad de abandonar la sala». Conforme su susurro terminaba, el salón se sumió en la más profunda oscuridad. El profesor, cuya estridente voz había quedado momentáneamente acallada debido al asombro, dijo: «Parece que el sistema eléctrico de esta sala es defectuoso». Para entonces, el maestro Mahasaya y yo habíamos abandonado ya la sala. Echando una mirada hacia atrás, desde el corredor, vi que el salón había vuelto a ser iluminado. «Joven señor, fuiste decepcionado con este bioscopio, pero yo creo que te gustará otro diferente». El santo y yo estábamos de pie en la acera frente al edificio de la universidad. Suavemente me golpeó el pecho sobre el corazón. Un transformador silencio se operó a mi alrededor, así como las modernas películas sonoras se tornaban inaudibles cuando el aparato de sonido no funciona. Así, la mano divina, por medio de un extraño milagro, apaciguó el bullicio terrestre. Los peatones, al igual que los tranvías, carretas, autos, carruajes y toda clase de vehículos, desfilaban en un silencioso tránsito, como si poseyera un ojo omnipresente. Yo contemplaba las escenas que tenían lugar detrás de mí y a los lados tan fácilmente como si las tuviera delante. Todo el espectáculo de actividad en aquella pequeña parte de Calcuta pasó ante mí sin ningún sonido audible. Así como el resplandor del fuego logra atravesar tenuemente la fina capa de ceniza que lo recubre, de igual modo una suave luminosidad se filtraba por toda la escena panorámica que yo veía. Parecía que mi propio cuerpo no era más que una de las muchas sombras que había a mi alrededor, aun cuando estaba sin movimiento, mientras que las otras se desplazaban silenciosamente de un lado al otro. Algunos muchachos, amigos míos, se acercaron y pasaron, y aunque me habían mirado directamente, lo hicieron sin reconocerme. Esta insólita pantomima me produjo un indescriptible éxtasis. Bebí copiosamente de una fuente de bienaventuranza. Repentinamente mi pecho recibió otro ligero golpe del maestro Mahasaya. El pandemonio del mundo estalló sobre mis renuentes oídos. Yo me tambaleaba como si hubiera sido despertado bruscamente de un sueño etéreo. El vino trascendental había quedado fuera de mi alcance. Veo, joven señor, que encontraste de tu agrado este segundo bioscopio. El santo sonreía. Yo me dispuse a postrarme a sus pies en demostración de gratitud. No me puedes hacer eso ahora. Tú sabes que Dios también está en tu templo. No permitiré que la Madre Divina toque mis pies a través de tus manos. Si nos hubieran observado,
al modesto maestro y a mí, mientras nos alejábamos lentamente del concurrido lugar, seguramente nos habrían tomado por borrachos. Yo sentía que la caída de las cortinas de la noche estaban también embriagadas de Dios. Tratando, con meras palabras, de hacer justicia a su benignidad, me pregunto si el maestro Mahasaya y alguno de los otros santos de profunda visión, cuyos senderos se han cruzado con el mío, sabían ya que años después, en una tierra de Occidente, yo estaría escribiendo acerca de sus vidas como devotos divinos. Su conocimiento anticipado no me sorprendería, y espero que tampoco a los lectores que hasta aquí me hayan acompañado. En todas las religiones ha habido santos que han alcanzado la unión con Dios, adorándole bajo el simple concepto del bien amado universal. El absoluto es nirguna, sin cualidades, y acintya, inconcebible, pero la mente y el anhelo humanos lo han personificado desde siempre como la Madre Cósmica. La combinación del teísmo de naturaleza personal con la filosofía del absoluto es un antiguo logro del pensamiento hindú, expuesto en el Bhagavad Gita y en los Vedas. Esta reconciliación de los opuestos satisface tanto el corazón como la mente. Esencialmente, bhakti, la devoción, y jnana, la sabiduría, constituyen una unidad. Prapati, refugiarse en Dios, y Sharanagati, entregarse en los brazos de la compasión divina, son en verdad senderos del conocimiento más elevado. La humildad del maestro Mahasaya, así como la de todos los demás santos, proviene del reconocimiento de su absoluta dependencia, seyatva, del Señor, como la fuente de toda vida y justicia. Y puesto que la naturaleza de Dios es bienaventuranza, quien se encuentra en sintonía con Él experimenta un gozo innato e ilimitado. La primera de las pasiones del alma y de la voluntad es el gozo. A lo largo de todos los tiempos, los devotos que han recurrido a la Madre Divina con la actitud filial de un niño pequeño han atestiguado que ella está siempre dispuesta a jugar con ellos. En el caso del maestro Mahasaya, el divino juego solía ponerse de manifiesto en su vida tanto en ocasiones importantes como triviales. Nada es, en verdad, grande o pequeño a los ojos de Dios. ¿No es acaso debido a la absoluta minuciosidad del Señor en la construcción del diminuto átomo que los cielos pueden lucir las soberbias estructuras de Vega y de Arturo? Dios no hace ciertamente distinción alguna entre lo importante y lo no importante. No vaya a ser que, por falta de un alfiler, el cosmos se derrumbe.